Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, mis amores? Espero que radiantes con la energía a tope. Porque hoy prepárense porque el tema que nos ocupa es simplemente explosivo. Un terremoto, un tsunami de emociones, un huracán de rumores que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente el de las telenovelas turcas. Ya saben que este canal es su punto de encuentro para estar al día con todo lo que ocurre con nuestros ídolos, con esas noticias que nos hacen suspirar, reír y a veces hasta gritar de emoción. Hoy, mis queridos, nos sumergimos de lleno en el océano de especulaciones, análisis y comentarios sobre la noticia que ha incendiado las redes sociales, los foros y los corazones de millones de fans del misterio de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y no es cualquier chisme, no. Es el fenómeno, la fecha que lo cambió todo, la que desató la locura del 26 de junio de 2025. Esa fecha grabada a fuego en la memoria de todos los seguidores de Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, la telenovela que nos conquistó a todos. Así que si eres fan de Sanem Can, si te has emocionado con sus miradas, si te has identificado con sus miedos y alegrías, si has soñado con que la magia que veíamos en pantalla se hiciera realidad, este vídeo es un regalo para ti. Prepárense para un viaje apasionante a través de rumores, pistas, especulaciones, filtraciones y por supuesto, la verdad, o lo más cercano a ella que hemos podido desenterrar. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de información, una pequeña petición: si disfrutan del contenido que hacemos, si les encanta estar al tanto de las últimas novedades, si les gusta este análisis profundo y apasionado, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, regálenle un me gusta a este vídeo si les parece interesante. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad. Y ahora sí, pongámonos cómodos y viajemos al 26 de junio de 2025. La fecha. El día. El momento. ¿Qué fue lo que desató esta tormenta? ¿Qué pasó ese día que hizo que el mundo se detuviera, al menos por unos instantes? Para entenderlo debemos retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y Mehmet Özdemir protagonizaron Erkenci Kuş, una telenovela que fue un éxito rotundo a nivel mundial. Desde sus primeros episodios, la química entre ellos era innegable, palpable, eléctrica. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, los gestos, las sonrisas, todo el mundo estaba convencido de que había algo más que una simple amistad. Los rumores de romance comenzaron a correr como la pólvora, alimentados por cada interacción, cada gesto, cada fotografía. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones. Los fans analizaban cada detalle, cada comentario, cada like. Buscaban desesperadamente alguna señal, alguna pista que confirmara sus esperanzas. Y por supuesto no faltaban las fuentes anónimas, los amigos cercanos, que supuestamente filtraban información jugosa a la prensa, avivando aún más la llama de la especulación. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad, a veces, es mucho más compleja de lo que parece. Si bien la química en pantalla era innegable, y es algo que nadie puede negar, la relación fuera de cámaras parecía ser diferente. Se hablaba de momentos de tensión, de desencuentros, de roces. La presión mediática, la fama, el ritmo frenético de las grabaciones, todo eso no ayuda precisamente a que una relación florezca, especialmente cuando se trata de dos personas con personalidades fuertes y vidas públicas tan expuestas. Los rumores fueron y vinieron, como una montaña rusa emocional para los fans. Se hablaba de peleas, de celos, de distanciamiento. Y luego de supuestos romances con otras personas. Can Yaman vinculado con una y otra actriz, incluso con nombres importantes del panorama internacional. Mehmet Özdemir, por su parte, también fue relacionada con diferentes personalidades del mundo del espectáculo, alimentando la especulación y el debate entre los fans. Y así, el cuento de hadas que muchos soñaban, parecía desvanecerse, quedando relegado a los recuerdos de la telenovela. Y llegamos al 26 de junio de 2025. El día que lo cambió todo. Después de años de especulaciones, de rumores, de idas y venidas, la noticia explotó con la fuerza de una bomba. La bomba, en este caso, fue una fotografía. Una fotografía que capturó un momento íntimo y que se convirtió en el centro de todas las miradas. Una fotografía aparentemente tomada por un paparazzi, en un lugar discreto, tal vez en un momento de descuido. Una fotografía que mostraba a Can Yaman y Mehmet Özdemir juntos. Muy juntos.
caminando por la calle, tomados de la mano, sonrientes. Compartiendo miradas cómplices, irradiando felicidad. La fotografía, por supuesto, se hizo viral en cuestión de minutos. Las redes sociales estallaron. Los fans enloquecieron. ¿Era real? ¿Era un montaje? ¿Había finalmente una confirmación oficial de su romance? La pregunta del millón, aquella que todos querían responder. La respuesta no es tan sencilla como les anticipaba. La fotografía efectivamente existía. No era un montaje, no. Era real, aunque con detalles que aportaron más incertidumbre que certezas. La imagen era innegable, pero la historia detrás de ella es la que generó más especulaciones, más debate y más preguntas. Se hablaba de un reencuentro secreto, de una reconciliación, de una conversación pendiente que finalmente se había concretado. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, afirmaron que la fotografía era parte de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en conjunto, una película, una serie, o incluso un acuerdo publicitario. Otros, en cambio, más románticos, más esperanzados, aseguraron que la fotografía era una prueba de que, después de todo, el amor había triunfado, que los problemas del pasado habían sido superados. Lo cierto es que a día de hoy, la situación sigue siendo confusa. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido nada, a pesar de la insistencia de los medios y la expectación de los fans. Han mantenido un silencio prudente, una postura calculada, que ha avivado aún más la curiosidad y la especulación. Han dejado que la imaginación de sus fans vuele libremente, construyendo sus propias historias, sus propias teorías. Un silencio que puede ser tanto un signo de privacidad como una estrategia inteligente para mantener el interés en ellos. Pero la fotografía y la fecha del 26 de junio de 2025 han marcado un antes y un después. Han reavivado la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Han generado nuevas expectativas. Han hecho que la gente vuelva a hablar de Sanem y Can de nuevo. Y por supuesto han avivado la curiosidad. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Están juntos? ¿Están trabajando juntos? ¿Es todo una estrategia de marketing? ¿O hay algo más, algo que trasciende la fama y la pantalla? Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las personalidades más queridas y admiradas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en ídolos de masas en todo el mundo. Sus trabajos, tanto en Erkencikus como en otros proyectos, han cosechado éxitos y reconocimientos internacionales. Y pase lo que pase entre ellos, su trabajo, su dedicación y su profesionalismo son innegables. Han sabido mantenerse relevantes en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, y han demostrado su capacidad para reinventarse y sorprender a su público. Ahora profundicemos en el análisis de lo que rodea a esta noticia explosiva. Como les decía, los rumores de un posible proyecto en conjunto han sido muy fuertes. Y no es descabellado, ¿verdad? Después del éxito arrollador de Erkencikus, cualquier productor con visión de futuro estaría loco por volver a reunir a esta pareja en la pantalla. La química entre ellos es innegable, la audiencia los adora, y el éxito estaría prácticamente garantizado. Es una apuesta segura, un valor seguro en el mundo de las telenovelas turcas. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Se ha hablado de una película, de una serie para plataformas de streaming, un formato cada vez más popular, con audiencias masivas en todo el mundo. Incluso se ha especulado con una segunda temporada de Erkencikus. Imagínense. Eso sí que sería un bombazo, un terremoto. Volver a ver a Can y Demet interpretando a Sanem y Can, reviviendo sus aventuras, su romance, sus momentos cómicos y dramáticos, sería el sueño de muchos fans. La sola idea haría que el público enloqueciera de emoción. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado. Todos son rumores y especulaciones, alimentados por la falta de pronunciamiento oficial. ¿Por qué esa negativa a confirmar o desmentir nada? Es parte de una estrategia de marketing, una jugada maestra para mantener el misterio y generar más expectación. ¿Quieren mantener el interés vivo, dejar a los fans con la miel en los labios, para que sigan hablando de ellos? ¿O simplemente están protegiendo su privacidad, intentando mantener su vida personal alejada de la vorágine mediática? También es importante analizar la actitud de Can Yaman y Demet Özdemir en las redes sociales. ¿Qué pistas nos dan?
¿Publican algo que sugiera que están juntos? ¿Se dedican a algún mensaje que pueda interpretarse como una indirecta? ¿Hay algún guiño a sus fans que alimente la esperanza? La verdad es que en este aspecto han sido bastante discretos. No han publicado nada que confirme o desmienta los rumores. Han mantenido un perfil bajo, evitando comentarios directos. Pero a veces el silencio dice más que 1000 palabras, ¿no creen? Un like, un comentario sutil, una foto en un lugar similar, todo es analizado al detalle por los fans, buscando pistas, señales, cualquier indicio que les ayude a descifrar lo que está sucediendo. Y por otro lado, ¿qué dicen las fuentes cercanas? ¿Los amigos, los compañeros de trabajo? ¿Han soltado alguna indirecta? ¿Han filtrado alguna información? Por lo general, las fuentes cercanas suelen ser muy cautelosas. Saben que cualquier comentario puede generar un revuelo mediático, y prefieren mantenerse al margen, evitando involucrarse en la polémica. Pero de vez en cuando alguna amistad cercana, un amigo de confianza, o un compañero de trabajo que no puede resistir la tentación, se anima a soltar alguna perla, una declaración enigmática, una pista jugosa, y eso es lo que los fans buscan desesperadamente. Es la búsqueda del tesoro en el laberinto de la información. El hermetismo que los rodea puede ser parte de una estrategia, pero también puede ser una muestra de madurez. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión mediática. Saben que cualquier declaración puede ser tergiversada, manipulada, sacada de contexto. Por eso prefieren mantener la cautela, proteger su intimidad y evitar dar alimento a los rumores. Así que, mis queridos, la situación sigue abierta. La bomba del 26 de junio de 2025 sigue generando un sinfín de interrogantes. ¿Hay romance? ¿Hay proyecto? ¿Hay ambas cosas? ¿O ninguna de las dos? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta historia seguirá dando mucho de qué hablar. Y por supuesto, nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados, para analizar cada detalle, para comentar cada rumor y sobre todo, para compartir con ustedes nuestra pasión por las novelas turcas. Vamos a desglosar aún más los elementos que rodean esta noticia y que, de alguna manera, la hacen más compleja y fascinante. La industria del entretenimiento es un universo en constante movimiento con intereses económicos, estrategias de marketing y una presión constante por generar contenido que atraiga a la audiencia. En este contexto, no podemos descartar la posibilidad de que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, al menos en parte, esté siendo orquestada, o al menos aprovechada, para generar expectativas y promover futuros proyectos. La idea de un nuevo proyecto en conjunto, ya sea una película, una serie o una segunda temporada de Erkencikus, es sin duda atractiva para los productores y las cadenas de televisión. La química entre ellos es un factor clave, pero también lo es la nostalgia de los fans. Revivir la magia de Sanemikan sería un éxito asegurado, y los números de audiencia serían espectaculares. Por eso, la estrategia de mantener el misterio, de no confirmar ni desmentir los rumores, podría ser una táctica inteligente para generar expectativa y mantener a los fans enganchados. Otro aspecto importante a considerar es la imagen pública de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son conscientes de la importancia de mantener una imagen positiva, de cuidar su reputación y de proteger su privacidad. En un mundo donde las redes sociales son el escaparate perfecto, cada publicación, cada comentario, cada like, es analizado y juzgado por millones de personas. Por eso es comprensible que eviten hacer declaraciones que puedan ser malinterpretadas o que puedan afectar su imagen profesional. La gestión de la fama y la privacidad es un desafío constante para las celebridades. La presión de los medios, el acoso de los paparazzi, la invasión de su vida personal, todo eso puede generar estrés y ansiedad. Por eso es fundamental que aprendan a protegerse, a establecer límites y a rodearse de un equipo de profesionales que los ayude a manejar la situación. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su silencio puede ser una señal de madurez, de control sobre su propia imagen. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su intimidad y a evitar que los rumores los afecten. Han priorizado su carrera profesional, se han enfocado en su trabajo y han demostrado su talento y su dedicación. Para finalizar este análisis, quiero hacer hincapié en la importancia de respetar la privacidad de las personas. Aunque nos encante saber todo sobre la vida de nuestros ídolos, es fundamental recordar que son seres humanos, con sentimientos, emociones y derechos. Debemos respetar su decisión de mantener su vida personal alejada de la luz pública,
y no caer en el sensacionalismo ni en la especulación infundada. Así que, mis queridos, la historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y el misterio del 26 de junio de 2025, sigue abierto con un final incierto. No sabemos qué deparará el futuro para esta pareja, pero lo que sí sabemos es que su talento, su carisma y su impacto en el mundo de las telenovelas turcas son innegables. Y pase lo que pase, seguiremos pendientes de sus próximos proyectos, de sus éxitos y de su felicidad. Y para terminar este vídeo, quiero agradecerles. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este análisis, por compartir su entusiasmo y su pasión. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la noticia del 26 de junio de 2025 y el impacto que ha tenido en el mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Si les ha gustado, no duden en dejar un comentario abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay romance? ¿Qué esperan del futuro de Can y de Mehmet? ¿Qué teorías tienen sobre la fotografía? Me encantaría leer sus opiniones. Y por favor, no se olviden de dar un buen me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima, mis amores. Y que la magia de las telenovelas turcas nos siga uniendo.